Cordial saludo, querida compañera Marlene Angélica Morales y compañeras Ali Orozco y Adriana Arzuaga. El día de hoy vamos a realizar la sincronización pues, a través de Skype de la fase final de investigación cualitativa, en donde hemos venido trabajando la violencia de género y la convivencia ciudadana como temática para este trabajo de investigación. Bueno, primeramente va a comenzar la compañera Alice Orozco con el planteamiento del problema. Continúa, Alice, por favor. Así es, y en el planteamiento del problema tenemos que la convivencia ciudadana ha sido un tema de mucha discusión durante los años, ya que a partir de los matrimonios, los vecinos, las familias, los amigos, es decir, el compartir día a día con las personas, hace que esto se vuelva a veces un poco difícil, la convivencia en especial. Es muy difícil convivir con otras personas, más cuando no comparten cosas, cuando no se respetan las diferencias. También por otras razones, en la actualidad se ha visto mucho que la sociedad, tanto mujeres como hombres, la sociedad LGBTI, y también pues ha luchado por sus derechos cada día. Aún no se respeta al ser humano como debería y siempre está en conflicto. Las personas creen que son dueños de las otras personas, sabiendo que aún uno siendo casado se es libre, porque uno tiene libre expresión, tiene derecho de elegir. Por eso cada quien debe entender que el ser humano debe tener su propio espacio, y para poder prevenir en cierto modo esas agresiones, lo mejor es respetar las decisiones de los demás, así a nosotros no nos guste. Vivimos en un mundo en constantes cambios. En la actualidad tanto mujeres como hombres se han agredido por la autonomía social, laboral, emocional, y no quieren ser dominadas por la sociedad machista. Tomando iniciativa, pues las mujeres en la actualidad desnudan su cuerpo, haciendo valer sus derechos. En muchos de los casos, esta convivencia se toma tosca e insoportable debido a que no se coincide con los gustos y preferencias de las personas que vienen de dichas razones. Se terminan complicando hasta un punto de llegar a la agresión, tanto verbales como físicas, emocionales, afectivas, psicológicas, a la misma persona. Por esta razón es que quieren dar a conocer una solución a dicho problema. El planteamiento de esta idea a través del diálogo para capacitar y orientar a las personas que practiquen y puedan tener una buena convivencia entre sus hogares. Entonces la mejor opción es poder entablar el diálogo y tener una mejor relación entre las familias. Los objetivos, encontramos el objetivo general, que es caracterizar la percepción de violencia de género de la comunidad escogida. Entre los específicos tenemos que conocer las características sociodemográficas de la población participante de los estudios asociados a la percepción del conocimiento sobre la violencia de género, y también tenemos educar a la población en la identificación de la violencia de género para lograr realizar una intervención oportuna. También tenemos otro objetivo específico, que es ayudar a manejar el nivel de apoyo familiar y social a través de la adquisición de las habilidades sociales. Ahora le doy paso a mi compañera Adriana Arzuaga para que continúe con la justificación. Bueno, muchas gracias, compañero. Decidimos trabajar en esta propuesta de convivencia ciudadana en Colombia, ya que en los índices de intolerancia cada vez son más elevados y en el país las personas cada vez son más conflictivas. Empezamos por nosotros mismos. A pesar de que los seres humanos somos razonables, somos personas que tienen derecho a vivir de acuerdo a las leyes que nos da Dios y a las leyes que se nos impone. Es triste ver cómo retrocedemos a los cambios y evolucionamos del mismo.
capaz de crear grandes cosas y destruir sueños tanto con una palabra como con una acción. Es por eso que queremos crear conciencia y dar conocimiento que tanto se ha afectado al prójimo con violencia. En esto también se presenta la violencia de género, en donde vemos donde el mundo está siendo ha sido acabado, se han ido acabando las culturas y se ha perdido la convivencia. También podemos ver cómo Dios nos manda al mundo para amarnos con nuestros prójimos y pues el resultado es que los hombres deben tener la capacidad de comprender que debe respetar las decisiones de los demás, habitar un entorno agradable y de no ser generadores de violencia. Porque todos valemos por lo mismo. A través de una estrategia de diálogo, las personas pueden entenderse sin agredir u ofender y así minimizar el impacto social que conlleva la violencia de género en Colombia. También encontramos un impacto en la sociedad. Este impacto en la convivencia resulta como base de importancia en la vida humana, debido a que esto ayuda a crecer y desarrollarse de mejor forma en la sociedad, en conjunto, donde podemos respetar las ideas, los derechos de los demás. La gravedad de la violencia de género queda patente y analizamos en su efecto en la mujer. También estos efectos pueden servirnos para identificar la violencia de este género. Ahora le doy paso a mi compañera María Angélica para que nos cuente un poco sobre el marco teórico. Bueno, compañeros, aquí en el marco teórico, el objetivo de este es exponer herramientas conceptuales y metodológicas para esta investigación. Bueno, inicialmente, el concepto de violencia ha recibido diferentes definiciones, con notables divergencias según sus disciplinas, según sus presupuestos teóricos, según sus objetivos de investigación, entre otros. Por ejemplo, uno de los puntos en desacuerdo es la opción por una definición extensa o restringida de violencia. La forma más restringida de entender la violencia supone identificarla con actos de violencia entre personas específicas, fundamentalmente actos de violencia física. De esta manera podríamos definir violencia como el uso intencionado de la fuerza física en contra de un semejante o con el propósito de herir, abusar, robar, humillar, dominar, ultrajar, destruir y aún causar la muerte. En esta forma de entender la violencia excluyen también otras manifestaciones violentas de carácter no estrictamente físico, porque la violencia no es solamente física, hay violencia psicológica, hay violencia emocional, hay violencia donde en cualquier momento, por ejemplo, si es en contra de la mujer, un hombre la degrada con la violencia verbal, tratándola mal y diciéndole esas cosas. Esto es destacado principalmente por las víctimas. También podemos preguntarnos si no estamos corriendo el riesgo de alejarnos de la realidad vivida por los protagonistas al emplear un concepto excesivamente restringido de violencia. Bueno, sin embargo, además de atender otras formas de violencia no físicas y de analizar los actos de violencia aislados de una perspectiva contextual, para esta investigación se ha acudido a varios autores en donde se emplean definiciones más amplias de violencia. Bueno, sin irnos tan lejos, vamos a citar en estos momentos a Susan George. Ella dice que la violencia sería todo aquello que impide a la gente satisfaga sus necesidades fundamentales, como son, es todo aquello que le impide a la gente que satisfaga sus necesidades, como son la alimentación, la vivienda, el vestido. Sí, pero también tienen dignidad estas personas, ¿verdad? También, además de que le quitan la alimentación y todo eso, también debemos pensar en esas personas que tienen dignidad, que tienen sentimientos, que también
en cualquier momento pueden sufrir cualquier problema psicológico, porque también es importante. Bueno, en esta misma línea también se sitúan los planteamientos de Jogan Gattu, para quien la violencia consistiría en amenazas evitables contra la satisfacción de necesidades humanas básicas, disminuyendo a nivel real de satisfacción de las necesidades por debajo de lo que sería potencialmente posible. Aquí podemos darnos cuenta de dos definiciones. Bueno, aquí en este triangulito que ven, Jogan Gattu distingue tres formas de violencia, las cuales son violencia directa, violencia estructural y violencia cultural. Bueno, estas tres formas de violencia pueden ubicarse, como ya les dije, aquí en este triángulo, en donde principalmente está la violencia directa, que es la violencia física, la cual es visible ante las demás personas, ¿verdad? Hablemos ahora de la violencia estructural y la violencia cultural, que es la violencia invisible, esa que aquellas personas no se pueden dar cuenta, ya que, por ejemplo, si es física, y que si es directa, que la cual es la física, si vemos a una mujer en este caso con un morado en el brazo, un morado en la cara, nos podemos dar cuenta que sufrió violencia física, ¿verdad? Pero a veces vemos mujeres en la calle que están todas alegres, pero no nos damos cuenta que están sufriendo violencia psicológica o verbal en su casa. Específicamente la violencia estructural hace referencia a situaciones de explotación, discriminación, marginación, como lo dije en el anterior caso. La violencia estructural es algo que no se ve, por lo cual se dice que es invisible. Pero Johan Tuga lo explica de la siguiente manera. Si la gente pasa hambre, cuando el hambre es objetivamente evitable, se comete violencia, sin importar que haya o no una relación clara en sujeto, acción y objeto, como sucede en las relaciones económicas mundiales como tal están organizadas. No voy a explicarles pequeñamente la violencia cultural. Finalmente se puede entender desde dos puntos de vista. Primero, este término se hace referencia al ataque contra los rasgos culturales y la identidad colectiva de una comunidad. Ya lo estamos viendo de la parte de convivencia ciudadana, ¿verdad? En segundo lugar, también es violencia cultural todas aquellas justificaciones que permiten fomentar las distintas formas de violencia directa o estructural. Violencia directa estructural son aquellos hombres, violencia cultural en esta segunda parte, aquellos hombres que se justifican con el machismo para poder generar violencia directa. Bueno, existe también una estrecha interrelación entre estas tres tipos de violencia, de manera que la violencia se puede empezar con cualquiera aquí en el triángulo, la violencia se puede generar en cualquiera de estos puntos, puede darse en los tres puntos, pero por esa razón, Johan Gattu afirma que los intentos de actuar en contra de la violencia deberían afrontarse el trabajo sobre los tres ángulos. O sea, para poder solucionar la violencia deberíamos de que no haya violencia cultural, de que no haya violencia estructural y principalmente que no haya violencia directa. Bueno, ya hablando de la violencia de género contra las mujeres, esta es aquella violencia machista, como ya lo venía diciendo, ejercida contra las mujeres solo por el hecho de ser mujeres. Sí, ese es un don que Dios nos ha regalado, ser mujeres, traer personas a este mundo, por su gracia. Muchas veces no toman la suficiente importancia que tienen por eso. Aquí también podemos citar la Asamblea General de Naciones Unidas. Se adoptó una declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer. En ella se afirma que la violencia de género deteriora o anula el desarrollo de las libertades y pone en peligro los derechos humanos fundamentales de las mujeres, la libertad individual y la integridad física de las mujeres. Bueno, continuando, según Profamilia, cerca del 26% de las mujeres afirman que han sido maltratadas verbalmente en algún momento de su vida y el 37% han sufrido algún tipo de violencia física o de flagelo sexual. Bueno, continuando con el marco metodológico, el enfoque de la investigación de este trabajo, cualitativo obviamente, ya que es el profesional de la metodología de investigación que permite comprender el complejo mundo de la experiencia vivida desde el punto de vista de las personas que lo viven. Esto está citado por Taylor y Bogdan de 1948. Las características
características básicas de los estudios cualitativos se pueden resumir en que son investigaciones centradas en los objetivos que adoptan las perspectivas EMIC o del interior del fenómeno que estudia de manera integral o completa. Bueno, aquí se da también en esta investigación el método inductivo también, como la investigación descriptiva. El método inductivo parte de fenómenos particulares para llegar a generalizaciones. Esto se refiere a pesar de los resultados obtenidos en la observación y la experimentación con los elementos particulares, a la formulación de hipótesis, principios y leyes de tipo general. La investigación descriptiva se basa y esta refiere o narra características o propiedades de un objeto, sujeto o situación específica sin emplear un juicio de valor o de procura de altos niveles de objetividad. Bueno, en estos momentos va a continuar la compañera Adriana con las técnicas e instrumentos de investigación. Continúa, Adriana, por favor. Bueno, para esta técnica se va a utilizar la entrevista. El tipo de entrevista que se va a realizar es no directa. Se va a desarrollar un procedimiento en donde la conversación va a ser algo libre, sin protagonismo, y en donde el investigador se encarga de escuchar lo que va a decir el entrevistado. Claro que sí, compañero. Bueno, con esto recogeremos una información por medio de preguntas abiertas, reflexivas y circulares, las cuales podrán elevar la categoría de interés para la investigación, que ya clarificaríamos con conductas en base en criterio de la vida de las personas. Bueno, ¿qué lograríamos con esto? Lograríamos identificar y clasificar los problemas, los sistemas de valores, lograríamos los comportamientos y los estados emocionales, lograríamos conocer a las personas más a fondo y ver cuál es el rol de cada uno en la comunidad para ver cuál ha sido los casos de convivencia o de violencia que se han presentado. Para esto se desarrolla un formulario que consta de 10 preguntas para el entrevistado, donde se conocerá su punto de vista y relación que ha tenido con el tema expuesto. Para esto tendremos la población y muestra, donde la población escogida es un género femenino entre los 18 en adelante, teniendo en cuenta que es una parte vulnerable de la sociedad y expuesta en casi el 90% de la violencia de género. Le doy paso. Continúo con el análisis de información. Inicialmente el trabajo de campo se dio en un salón de belleza donde encontramos en su mayoría mujeres. Se realizó una entrevista semiestructurada para mejor comodidad del entrevistado. Para el análisis del problema de investigación planteado, se tuvo en cuenta una matriz en donde se evaluará aspectos relacionados con la perspectiva de paz en diferentes contextos de la vida cotidiana, teniendo en cuenta que el problema gira en torno a la violencia de género. Muchas de las mujeres a las que se les realizó la entrevista se entregaron al respecto, de acuerdo a las preguntas que se le hicieron, que la problemática afecta a toda la sociedad y que además la violencia es algo que viene de hace muchos años, que no se viene presentando desde ahora, sino que la falta de respeto en la sociedad ya viene perdida de hace mucho tiempo. Y siempre la mayoría de víctimas son las mujeres o el género femenino. Bueno, compañera, aquí continuando. Adelante, compañera. Ya voy a abrirle paso a la compañera Alice para que dé su conclusión de esta actividad. Muchas gracias. Quisiera decirle también algo.
que según los resultados de la investigación que nosotros realizamos, la violencia de género, las mujeres son entre 20 y 30 años y todos podemos darnos cuenta que muchas de ellas tienen un bajo nivel de estudio y económico también. También, de acuerdo a las leyes que cubren la violencia de género, muchas personas desconocen de ellos y entre ellas, en medio de las entrevistas que realizamos, ninguna de las mujeres, a pesar de haber sufrido violencia de género, conocían la ley. Continúa la compañera, de la continuación, por favor. Muchas gracias, compañera Angélica. Para concluir este proyecto, tenemos que decir que mantener una excelente convivencia en el área laboral, familiar, personal, es muy importante para nuestro desarrollo emocional, sobre todo para mantener el núcleo familiar bien fundamentado, pues estas son las ayudas que nos ayudan a minimizar la violencia de género, ya que a través de una convivencia asertiva llegamos a tener acuerdos mutuos y tranquilos. También hay que tener en cuenta que el 70% de las mujeres entrevistadas han sufrido violencia de género. Se conoce que a alguien le haya pasado una situación igual o semejante. De la experiencia que nos contaron de violencia física, psicológica, concluimos que las principales causas es por malos entendidos, celos, no acceder a las propuestas y en especial la falta de respeto por parte del agresor. En la mayoría de los casos fomentada por los hombres. Sin embargo, la agresión psicológica emocional también puede ser por parte de las mujeres o de otras mujeres. Para finalizar, logramos ver que los diferentes aspectos de convivencia ciudadana que nos permiten compartir, estar en paz en la sociedad, como también las mujeres son el género con mayor número de vulnerabilidad ante la violencia, donde muchas veces no se respetan los derechos. Bueno, compañeras, hasta aquí hemos finalizado, tutora, por favor, de igual manera, hasta aquí hemos finalizado la socialización del tema de investigación violencia de género en medio del contexto de convivencia ciudadana. Espero y hayan entendido, o sea, entre todas hemos construido esto a lo largo del curso de investigación de la violencia de género. Creo que es un tema que a todos nos afecta, ya que es una problemática social y que no debemos permitir que las mujeres sean violentadas de esta manera. Si vemos una mujer que esté sufriendo violencia física, si ella no quiere hacerlo, porque muchas veces las causas de esto, las consecuencias, es que las mujeres se queden calladas, pero entonces eso no debe ser así y nosotras, que esta investigación que realizamos nos quede de experiencia para que en algún momento de nuestras vidas, si sufrimos de violencia de género, no permitamos ni violencia verbal, ya que las mujeres somos piedra preciosa, así nos trajo a este mundo para que lo viviéramos de una manera excelente. Y no para que ningún hombre venga a asociarnos, igual no ningún hombre, porque hay mujeres también que no realizan violencia de género verbal. Claro. Entonces, sí, espero y tengan una buena noche. Ha sido un gran resultado. No sé si alguna de ustedes quiere seguir dando unas palabras en estos momentos. Le damos muchas gracias también a nuestra tutora por habernos permitido aprender más cada día. Muchas gracias, compañeras. Fue un placer haber compartido este